Hombres públicos en general, porque se trata de personas que cubren un espectro de actividades demasiado amplio como para decir que están totalmente limpios políticamente y que son injustos los ataques. Pero yo recuerdo algunos en especial del Grupo Clarín, aquello de Río de Janeiro. Fue una locura lo que pasó. Lo que mintieron en esos 3 o 4 días de aquellas vacaciones de 48 horas que se había tomado Echegaray en Río de Janeiro. Todo lo que lo agredieron con mentiras, como se estila, diciendo que, por ejemplo, otra persona a la que llamaban el uruguayo, que tenía que ser controlado por Echegaray, había pagado los gastos de Echegaray en Río de Janeiro. Después él comprobó frente a los jueces que aquello era una brutal mentira. Pero el grupo hegemónico llegó a esperarlo con el anuncio de cómo era el vuelo del recorrido de Río de Janeiro a Buenos Aires, para que lo fueran a esperar, para que lo fueran a escrachar. La persecución ha sido tremenda. Durante años estuvo señalado por aquello de la ONCA, de lo que salió al final sin ningún tipo de problemas Ricardo Echegaray. Y ahora cuando asumió en la AGN, también los ataques fueron muy persistentes del tipo político y mediático. Un hombre muy pero muy hostigado. A uno le cuesta defender cada uno de los rubros, pero sí tengo plena conciencia de cuánto se metió, de cuánta intención soez hubo detrás de aquellos ataques a Ricardo Echegaray, que desde hoy él mismo presenta la renuncia, pero al cabo de tantas persecuciones a estar en la AGN representando al peronismo. Víctor Hugo, están reunidos ahora dirigentes del justicialismo en el Hotel Savoy definiendo el reemplazo de Ricardo Echegaray. Quien tiene, yo no me animo a darlo por confirmado porque justamente las fuentes con las que estoy hablando en esta reunión me dicen, mira, va a ser Lamberto, pero dame un rato que lo confirmo y te llamo, me están diciendo. La verdad es que quien pica en punta, se lo ofrecieron también a Julián Andrés Domínguez, quien supo ser presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que había sonado en algún momento el nombre de Julián Domínguez, que tiene un nombre, valga la redundancia, bastante, muy respetado dentro del justicialismo. Pero él siente que con eso lo sacan de la política, es un hombre que quiere todavía acceder por el camino de los votos a más cargos y cubrir tramos que él entiende. Pudo haber sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada menos Julián Domínguez. Efectivamente, esa es la explicación. Perdió con Aníbal Fernández, con lo cual no me parece que el ofrecimiento le haya provocado siquiera placer a Julián Domínguez, porque eso sí lo eyectaba de la política. Distintos son hombres que han estado toda la vida en funciones ejecutivas, como Echegaray, por ejemplo, que no sé si alguna vez fue diputado o algo por el estilo, quizás cuando era más joven, no lo tengo presente en este momento, pero se consagró en lo positivo y en lo que le puedan adjudicar de negativo desde labores ejecutivas, por lo cual estaba en la AGN como pez en el agua. Sí, de gestión concretamente había sido la tarea de Ricardo Echegaray. A ver, la posibilidad que sea Oscar Lamberto tiene varias aristas. A mí recién hablaba con un dirigente importante de esta reunión del justicialismo y me dicen, y mira, no suma nada que sea Lamberto, nosotros queríamos que sea Julián Domínguez, ¿no? Julián Andrés Domínguez dijo que no, prefirió manifestarse en la negativa de cara a lo que van a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires del próximo año. Está Roberto Navarro en su programa de La 10. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo ha sido el día de hoy? Ahí está en este momento hablando, levanta la vista, nos ve y entonces ahora dice qué tal, cómo estás. Muy buenas tardes. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Siguiendo la marcha, seguramente ustedes estuvieron atentos, nosotros conversamos con Pitrola, con Del Caño, en esa marcha otra vez multitudinaria contra el tarifazo. Sin ninguna duda se ha convertido en el tema de mayor interés en la sociedad, Víctor Hugo. Quizá porque llegó último, quizá porque llegó después de la devaluación, después de la quita de retenciones, después de que habían subido todo el resto de los bienes y servicios y el salario ya no alcanzaba y fue la gota que rebalsó el vaso. Y digo, sorprende o por ahí es una evolución de la sociedad que ha decidido claramente no aceptarlo, ¿no, Víctor Hugo? Sí, es así, la marcha colorida y multitudinaria lo estaba diciendo con una enorme claridad. Y esto se relaciona, por otra parte, con lo que Julia Estrada acaba de hacer en nuestro programa, referido a lo que son los despidos. Casi 200.000 despidos en estos meses de gobierno de Macri, solamente el mes de julio 14.000. Todas las suspensiones que existen. Anda a pasarle factura encima de luz o de gas o de agua a quienes no tienen en estos momentos trabajo. Y ya son 200.000 personas y son
miles también las que están amenazadas por la situación. Víctor Hugo, Daniel Arroyo, que está en el Frente Renovador, y otros especialistas similares, como Agustín Salvia de la Universidad Católica Argentina, suelen decir que por cada empleo formal que se pierde en Argentina, se pierden 3 informales. Digo, uno no quiere sacar esa cuenta, pero imagínate, multiplicarlo por 3. ¿Sí? Y esto lo dicen especialistas que digo que no están contra el gobierno, siempre han sostenido ese discurso siempre. Sí, estuvo aquí la diputada Swint del Frente Renovador también, dice que es un lío de proyectos los que tienen en el Congreso. Hay 81 proyectos, ¿lo podés creer? Que para un tema que uno de afuera por lo menos lo adivina un poco más sencillo, para los legisladores tienen 81 proyectos y entonces cuesta muchísimo ponerse de acuerdo y salir al frente políticamente con algo que sea coherente para confrontar con lo que el gobierno está haciendo y que es un verdadero desastre. Sí, a mí me queda un sabor a poco con lo que vi hasta ahora. Ojalá pueda haber más precisiones, porque con los diputados que he hablado y les pregunto si conocen los costos, si saben la justificación por la cual hay que aumentar tanto, digo, por ahí te dicen que sí, pero cuando le haces la segunda pregunta no saben explicártelo. Creo que lo que nos debe a la Argentina, primero el gobierno, es explicarnos el por qué. No porque aceptamos un 400%, lo arreglamos con los gobernadores y entonces vamos a pagar un aumento del 400%. Y después hay algo que se toma en cuenta en todo el mundo, en los países ricos y en los países pobres, que es no solo el costo de la energía, sino la capacidad de pago de la sociedad. Y está claro que hay una parte, pero importantísima. Yo me arriesgo a decir que la mitad de la población no puede pagar este tarifazo. Sí, y esa población se ha puesto al frente de las demandas que se le hacen al gobierno. Van detrás la política con esto de los 80 proyectos y ninguna flor podría decirse con aquello de 70 balcones. Y también los sindicalistas reclamaban Pitrola, Del Caño. ¿Dónde están los sindicalistas? En realidad, con las honrosas excepciones que hay, no da la impresión de que hayan recogido el guante que la sociedad tira para decirles, por favor, hagan algo. Yo creo que si alguien frena el tarifazo o da una solución legislativa acorde a las posibilidades de la población, le hace un favor al gobierno. Por supuesto. Porque si el gobierno lleva a cabo este tarifazo, si sube así el gas, la luz, la población no va a tener dinero para consumir, eso va a detener la economía de manera dramática y vamos a estar en un enorme problema. Yo creo que al contrario, que hoy hacerle un favor al gobierno es frenar este tarifazo. Ahora, qué firmes que son en sus planes, están pasados de ideología neoliberal los del PRO, porque se dan cuenta de lo que ocurre, ven el sufrimiento de la gente, ven la protesta, escuchan las amenazas de las empresas, ellos amenazan a la Corte Suprema de Justicia y no dan marcha atrás. Es una fortísima convicción neoliberal aquella con la que están actuando en estos momentos. Y en realidad, Roberto, quien ha visto tus programas del año pasado particularmente y modestamente algunos que yo hacía también en esa etapa, no deberíamos sorprendernos de que este sea el camino elegido. Se sabía, quizás no tanto, quizás se les ha ido la mano, quizás han tenido demasiada ideología, pero las cosas sí van a ser así. Yo reconozco que superó las expectativas que tenía. Si bien fui uno de los periodistas que hizo muchos informes sobre lo que pensaba que iba a llevar a cabo Mauricio Macri, no pensé que le iba a dar un golpe tan fuerte a la clase media, tan fuerte a los trabajadores, como para vaciarle los bolsillos y dejarlos sin consumo, porque si los deja sin consumo, entonces termina perjudicando a su propia base electoral, que es el poder económico que es proveedor de esos consumidores. Por eso yo digo que además de ser un neoliberalismo antiguo, yo diría que más que neoliberal es un conservadurismo antiguo, además hay un problema de mala praxis, hay un problema de no entender que así los números no van a cerrar para nadie. No para nadie, menos si también dábamos hace un ratito el número de lo que ha caído el salario, la realidad de poder de compra de la gente ha bajado más de un 12%, y si se da lo de las tarifas, ¿cuánto más esto va a bajar? Tenés mucha razón en cuanto a que alguien le va a dar una mano al gobierno, a lo mejor la Corte Suprema, dándole la razón al pueblo,
va a estar ayudando al gobierno, porque se le va a armar una brava al gobierno. Si ya tenemos estas protestas, todavía con la esperanza de que no prosperen los pasos que quiere dar el gobierno neoliberal de Macri. Imagínate si esos pasos efectivamente prosperan. Acá Darío Gaño hizo una excelente lectura de esa caída, porque recordábamos que de la Rúa bajó las jubilaciones y los salarios estatales un 13%. Es decir, en ese momento la inflación era 0 y se bajó en términos reales un 13%. En este momento, si la inflación es del 47 y las subas salariales del 32, 33, la baja es del 13%. Es un acto absolutamente igual que el de la Rúa. Pero cuando se habla de aquellos tiempos, el otro día esto lo manejabas muy bien, era otro pueblo, estaba desprevenido, venía de aquella hiperinflación del año 89, venía de una situación terrible, no podía pensar, no sabía, no entendía todavía lo que hoy día el pueblo entiende de política. Por eso es que se movió el domingo, se movió hoy, se va a mover en los próximos días. Por todos lados vamos a tener un tipo de protesta que en algún momento además va a despertar a los sindicalistas que están lentos, a la oposición que todavía está ahí como dudando, diciendo no tenemos muchos proyectos, no le podemos encontrar una solución. La gente no es la misma, Roberto. Es una población que se acostumbró a tener trabajo. Después de muchos años volvimos, hacía más de 3 décadas que no teníamos un desempleo de un 6%. Se acostumbró a tener trabajo, se acostumbró a tener consumo, a tener una pequeña vacación, alguno un autito, y se acostumbró a informarse. Se informa más que antes, tiene más capacidad para reflexionar y tiene más capacidad para reaccionar. Durante el menemismo, hasta el 97, 98 no hubo protestas, no había huelgas. Fíjate cómo cambió. En vez de 8 años, 8 meses tardaron en salir a la calle. Bueno, ¿cómo te sentiste en el segundo día? Bien, excelente. Ya excelente. Todo bajo control. Sí, bueno, acá hay equipo, ¿no? Hay equipo. ¿Pedro Brigger está todavía por ahí? Sí. Porque por supuesto. pasó algo hoy con el Google Map, algo referido a Palestina y a Israel. No sé si está con esa información, Pedro. Y me resultó muy interesante porque, bueno, Pedro, yo tengo un libro de él que es de cabecera para entender las cosas de Palestina. ¿Cómo se llama? 100 preguntas para entender la cuestión de Palestina e Israel. Digo bien, Pedro, ¿no? Sí, efectivamente. Y pensé inmediatamente en vos cuando vi eso. En 2 líneas, por tiempos, ¿de qué se trata? Hace unos días, esto no es nuevo en realidad, pero hace unos días parece que algunos buscaban en el Google Map, que es ese buscador que uno puede ver en el mapa muy bien las ciudades, los países por supuesto primero, las ciudades, las fronteras, buscaban a Palestina y no lo encontraban. Entonces, claro, muchos dijeron esto debe ser la presión de algún lobby pro-israelí para quitar la frontera de Palestina. No leí la explicación de Google, pero de todas maneras hay que aclarar que Palestina no tiene fronteras reconocidas internacionalmente como tales. Por lo tanto, se podría argumentar que al no ser un país con frontera, no tiene por qué aparecer en el Google Map, o sea, en los mapas de Google, con una frontera. Para que le quede claro a alguien que nos está escuchando y tal vez lo ubica mejor, entre Argentina y Uruguay hay una frontera internacional. Uno de los viejos mapas encontraba que en las provincias había tal vez puntitos entre una frontera y entre los países era una línea más gruesa. Esa línea entre Israel y Palestina no existe, porque como Israel ocupa el territorio palestino y ha borrado la frontera internacional que existía antes de 1967, se podría argumentar que tal frontera es inexistente, y si pudiéramos ver un mapa, o tal vez mañana en el programa, en tu programa lo mostramos, Víctor Hugo, le mostramos a la gente un ejemplo cualquiera de Argentina y Uruguay, vamos con el mapa de Google y vemos qué pasa entre Israel y Palestina, y tal vez lo explicamos un poquito mejor. Muchas gracias, Pedro, porque en realidad hasta pedí, digo, no lo podremos traer a Pedro un momentito porque me gusta entender estas cosas. Roberto, nosotros también caminamos por el lado de los Juegos Olímpicos, hubo algunas situaciones muy emocionantes en la jornada, no sé si ustedes tuvieron tiempo, supongo que sí. Lo del vóley fue extraordinario. Bueno, pudimos hablar con una de las estrellas del vóley, con Pepe Sánchez, estuvimos comunicados Pepe González, perdón, y pudimos felicitarlo y nos contó, estaba optimista además, ¿no, Gonzalo? Sí, estaba optimista, y no solamente nos contó acerca de esta situación de ganarle por tercera vez en la historia a un conjunto ruso que viene de ser el último campeón olímpico, sino también, ¿sabes qué, Víctor Hugo? Le pregunté acerca de cómo él vive como deportista argentino esta situación que se ha empezado a agigantar o a agrandar en el último día con la
pelea que hay o esta mala relación entre los simpatizantes o el público argentino y el público brasileño. Y él también nos dio su punto de vista de que se hace un poco tedioso a veces como argentinos estar disputando cualquier disciplina y siempre sentir un abucheo constante del público brasileño, que ha llevado, por ejemplo, a que mañana autoridades deportivas de Argentina y de Brasil hagan un encuentro en la zona de prensa justamente para intentar bajarle los decibeles. Desde el propio Twitter oficial de los Juegos de Río de Janeiro también impulsaron una especie de campaña para que la rivalidad sea dentro del campo y no en las tribunas, y empezar a bajar un poco esta mala relación que comenzó, me parece, de manera fuerte, sobre todo en el partido del Potro con Sousa, cuando vimos esta reacción de un simpatizante argentino frente a un simpatizante brasileño. Pero queríamos también tener su opinión, porque opinaron los chicos del básquet, que no habría que llevar las cuestiones del fútbol a las distintas disciplinas. En fin, y dándonos, por supuesto, toda la alegría por este nuevo triunfo que ahora ponen los ojos en Polonia, donde pasado mañana pueden llegar a cerrar la clasificación ya a cuartos de final. Muy interesante, Roberto, en el cierre ya, que sean los deportes colectivos en una sociedad que ahora la están empujando hacia el individualismo, que sean los deportes colectivos de las chicas, los leones, las leonas, las chicas, los chicos del vóley, el básquetbol, el fútbol, los que siempre signifiquen una cuota muy importante de esperanza cuando se sueña con el oro olímpico. Y son un poco más excepcionales los deportistas individuales como la Peque, que tuvo su medalla de oro tan merecida, o como Del Potro, que es la gran esperanza para ganarla en el tenis. Nos reencontramos mañana, me gusta mucho este contacto, ¿eh? Yo le saco jugo. Por supuesto, y nosotros un enorme abrazo, Víctor Hugo. Un gran abrazo, Roberto. Chao, Entonces, chao, hasta chao. mañana.